La Universidad Técnica del Norte y la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales presentan El Corazón Verde de la U. Amigos televidentes, bienvenidos al segundo episodio de la temporada 2 de su programa El Corazón Verde de la U. Recuerden que este programa surge desde la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, que con mucho cariño queremos transmitir la educación ambiental hacia sus hogares. En el último episodio pudimos abordar acerca de las energías renovables y cómo éstas podrían ayudar al desarrollo sustentable de la humanidad. Para la temática del día de hoy, seguimos con esa misma línea y vamos a hablar acerca de los biocombustibles. Cuáles son sus puntos a favor y cuáles son sus contras al momento de utilizarlos. Y para ello tengo la compañía de 3 compañeros de la carrera. Ellos son Stalin, Manuel y Cristian, con quienes estaremos hablando y ahondando este tema. Pero antes de iniciar, vamos a proyectarles un video a manera de introducción, extraído del canal de YouTube Ecología Verde, para ahondar el tema. Adelante. Los biocombustibles son mezclas de sustancias de origen orgánico que se utilizan como combustibles para la obtención de energía. Derivan de la biomasa, es decir, de materia orgánica que se origina y se acumula durante procesos biológicos como la fotosíntesis. Las ventajas de los biocombustibles son que, además de que se pueden reemplazar una parte del consumo de los combustibles fósiles, reducen el impacto producido por estos, como los niveles de CO2 que se emiten a la atmósfera mediante la combustión. Los biocombustibles se pueden clasificar en 3 grandes grupos en función de la materia prima empleada y el proceso de producción. Los biocombustibles se pueden clasificar en 3 grandes grupos en función de la materia prima empleada y el proceso de producción. Biocombustibles de primera, segunda y tercera generación. Entre los biocombustibles más populares, utilizados y desarrollados podemos encontrar el bioetanol, que se genera a través de la fermentación alcohólica de los azúcares que se encuentran en algunas especies vegetales, como pueden ser la caña de azúcar, la remolacha o algunas especies cereales. Y por otro lado, el biodiesel, que se produce a partir de aceites vegetales como el aceite de colza, la soja, la canola o la jatrofa. Estimados televidentes, continuamos con el programa y para esto tenemos la compañía de 2 estudiantes de la carrera. Ellos son Emanuel y Stalin. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Hola Mauricio, queridos televidentes, es un placer para mí estar compartiendo hoy con ustedes. De igual manera, Mauricio y los televidentes que nos están observando a través de las redes sociales y el canal UTV. Qué bueno que estén aquí, poder un poquito hablar sobre este tema muy importante y tal vez no muy discutido dentro de la academia, lo que son los biocombustibles. Ahora, para irnos ya directamente a hablar sobre la materia, cuéntame, Manuel, ¿qué son los biocombustibles? Bueno, los biocombustibles son el producto de diferentes procesos y combinaciones de biomasa, es decir, de origen orgánico que se utilizan para transformar la energía, para obtener energía. La materia prima viene de plantas, es decir, de partes de las raíces, los tallos, las hojas y los frutos, los cuales se vinieron transformando a lo largo del tiempo mediante la fotosíntesis, utilizando la energía del sol para procesar los nutrientes del suelo y el carbono de la atmósfera. Como ejemplo de estas materias primas te puedo mencionar lo que es la yuca y la caña de azúcar, que son materias primas para crear etanol. Otra planta son los residuos de la palma africana, los cuales se utilizan para la producción del biodiesel.
Incluso hay varias empresas que utilizan el residuo de la palma africana, sobre todo de lo que es los aceites también, que se dedica al cultivo de la palma, y hacen biodiesel y lo utilizan dentro de su propia empresa. Incluso el Ecuador es un país agrícola, ¿no? Y que tiene bastante potencial. Pero ahora cuéntame, ¿cómo en el país se han aprovechado los desechos orgánicos? Lamentablemente en nuestro país no se ha tomado muy en cuenta esto, lo que es los biocombustibles. Por lo tanto, no se ha explotado, no se ha tomado muy en cuenta lo que son estas fuentes alternativas de energía. Esperamos que en un futuro sea favorable para el uso de estos biocombustibles y dejemos de un lado lo que son los biocombustibles tradicionales. Te puedo mencionar que en países desarrollados como en Canadá, el gobierno afirma que si su población utilizara al menos el 35% de los biocombustibles combinados con los combustibles fósiles, se reduciría al menos 1.8 toneladas de los gases que producen el efecto invernadero, lo que equivaldría más o menos a retirar de circulación 400.000 vehículos y por consecuencia eso también se eliminaría el 50% de los gases que producen las enfermedades respiratorias. También te puedo mencionar que más cercano a nuestro país vecino Colombia, a lo largo de los años ha ido trabajando con esto de los biocombustibles, creando plantas de biocombustibles como ya te mencioné, del etanol y el biodiesel, generando al menos 2 millones de toneladas de etanol y biodiesel diario. Esta iniciativa la tomó el gobierno colombiano para disminuir el uso de un 8 o 9% de los combustibles fósiles, por esto del impacto ambiental. Qué interesante, Manuel. Igualmente es importante adoptar este tipo de manera de generar energía, ¿no? Porque generar energía por sí sola impacta negativamente y es el principal impacto para el calentamiento global. Y si es que tenemos una fuente alternativa como los biocombustibles, pues estaríamos yendo en la dirección correcta. Ahora te dejo por un momento y nos vamos con Stalin, con quien hablaremos acerca de cómo se produce el etanol y el biodiesel. Bueno, el etanol en su mayor parte es producido a través de un procesamiento de la caña de azúcar. Este también se puede fabricar a partir de materias orgánicas y sus residuos. También se toca saber los niveles de categorización de los almidones y azúcares, mismas que serán procesadas a un proceso de fermentación y así obtener el etanol de alta pureza. El etanol en su mayor parte es producido a través de un procesamiento de la caña de azúcar. También se puede fabricar a partir de materias vegetales y sus residuos. Esto también se considera a unos niveles de almidón y azúcares, mismas que serán procesadas a partir de una fermentación y a la vez así podemos obtener el etanol de alta pureza. Como el biodiesel por su parte es un combustible que se produce a partir de una reacción química llamada transesterificación. El proceso consiste en que existen varios ingredientes como el aceites o grasas o un alcohol que sería un metanol de aceites usados o aceites crudos. Y finalmente tenemos como un catalizador de hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. Muy bien, qué interesante, Stalin. Me parece que estos complejos por sí ya son largos, complejos y costosos, pero se podría hacer, ¿no? En el Ecuador ya hay varias iniciativas en ese sentido y se podría ya inculcar esto. Y para finalizar, ¿qué me podrías decir? ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas que se pueden encontrar sobre esto? Bueno, las ventajas sería que el biodiesel ayuda a una calidad de aire muy aceptable y eso evitaría los gases de efecto invernadero. También ayuda a la producción y producción de agrícola y su producto, así para mejorar su nivel de calidad de vida. En desventajas tendríamos que el etanol es consumido entre el 25 y 30% y así disminuiría su precio, igual de la gasolina. También el biodiesel es un combustible que puede ser extremadamente
que se disuelven extremadamente. Y así esto se guardaría en unos tanques extremadamente limpios, y para ello porque es un solvente muy poderoso. Muy interesante el tema, la verdad les agradezco muchísimo Stalin y Emanuel por estar aquí. Es una temática que debe de abordarse desde varios enfoques, desde un punto de vista legal, logístico y también de innovación, ¿no? Que sería una poderosa arma contra el cambio climático. Así que espero que volverlos a ver pronto y gracias por impartir sus conocimientos. Y ustedes, amigos televidentes, no se muevan de sus asientos, nos vamos a una pausa y ya volvemos. El corazón verde de la U. La solución está en ti. Emergencia en el mundo. Se acelera el calentamiento global. Un grupo de científicos ha puesto a descubierto que el calentamiento global es peor y más rápido de lo temido. Alrededor del 2030, 10 años antes de lo estimado, se puede alcanzar el umbral de más 1.5 grados, con riesgos de desastres sin precedentes para la humanidad, con algunas consecuencias irreversibles para el planeta, como el deshielo de los polos y el aumento del nivel del mar. Los expertos de las Naciones Unidas responsabilizaron al ser humano por estas alteraciones y advirtieron que no hay otra opción que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Los científicos señalan que la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de 1.5 grados respecto a la era preindustrial alrededor del 2030. 10 años antes de lo previsto en la estimación del 2018. Antes del 2050 se superaría este umbral e incluso se llegaría a 2 grados si no se reducen drásticamente las emisiones. El planeta ya ha alcanzado 1.1 grados y empieza a constatar sus consecuencias. Fuegos que arrasan el oeste de Estados Unidos, Grecia o Turquía, diluvios que inundan Alemania o China, termómetros que rozan los 50 grados en Canadá. Si piensas que esto es grave, recuerda que lo que hemos visto hasta ahora es solo la primera salva. Las consecuencias. La segunda parte, prevista para febrero del 2022, mostrará el impacto de estos cambios y cómo la vida en la Tierra se verá irremediablemente transformada en 30 años, incluso en menos, según una versión preliminar. Es una alerta roja para la humanidad. Las sirenas de alarma son ensordecedoras. Las emisiones de gases de efecto invernadero creadas por las energías fósiles y la deforestación están asfixiando nuestro planeta. Este informe señala que debe poner fin al carbón y las energías fósiles antes que destruyan nuestro planeta. No hay tiempo para esperar, ni lugar para excusas. El informe indica que algunas consecuencias ya son irreversibles. El deshielo de los polos hará que el nivel de los océanos siga aumentando durante siglos o milenios. El mar, que ya ha crecido 20 centímetros desde el año 1900, todavía podría avanzar medio metro más para el 2100, aunque se mantenga el calentamiento a 2 grados. Parece lejano, pero millones de niños ya nacidos aún vivirán en el siglo XXII. Esto no es motivo para tirar la toalla, justo lo contrario, porque cada fracción de grado cuenta, dicen los científicos y activistas, pero es una alerta roja para la humanidad. Y llegamos a la parte final. La responsabilidad está en nuestras manos de cambiar nuestro futuro. El corazón verde de la U. La solución está en ti. Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos en el corazón verde de la U. Estamos hablando acerca de los biocombustibles. ¿Cuáles son sus puntos a favor, en contra, las ventajas y las desventajas que estos conllevan? Para esta ocasión cuento con la presencia de mi compañero Cristian Pasquel, quien se encuentra con un invitado especial y le hará una entrevista para ahondar el tema del día de hoy. Adelante.
Muchas gracias, Mauricio. Bienvenidos, queridos televidentes, a este segmento donde tenemos preparada una entrevista al doctor Juan Carlos García, docente de la carrera de Energías Renovables y que es especialista en la temática. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Cristian. ¿Usted cree que la producción de los biocombustibles ayudaría a reducir los gases de efecto invernadero y también a reducir un poco las complicaciones del cambio climático? Interesante pregunta, Cristian. Sí, se ha comprobado que nosotros al generar biocombustibles a partir de la biomasa, va a haber una disminución en los gases de efecto invernadero y por ende en el cambio climático, ya que la biomasa al combustionarse resulta que es carbono neutro. ¿Por qué es carbono neutro? Porque en su proceso de crecimiento la biomasa o las plantas absorben el CO2, ¿sí?, que obtienen en el proceso de fotosíntesis y pues compensan al momento de combustionarse, entonces son carbono neutro. Es bastante importante saber utilizar, como usted dice, la biomasa como para generar estos biocombustibles y ayudar al medio ambiente. Como siguiente pregunta tenemos, ¿usted cree que la producción de los biocombustibles ayudaría o beneficiaría a los grandes y pequeños agricultores? Indudablemente, porque básicamente la biomasa que nosotros necesitamos para producir estos biocombustibles pues están en no solo los pequeños sino también los grandes agricultores, y mientras más tengamos pues más biocombustibles podríamos producir. Y sería bastante importante que todos los grandes y pequeños agricultores se vean beneficiados por esta producción de estos biocombustibles como otra alternativa de energía. Como siguiente pregunta, ¿usted cree que la producción aquí en el país de los biocombustibles llegaría a algún momento a poner en riesgo la seguridad alimentaria y desencadenar la subida de precios en algunos alimentos? Sí, bueno, hay historia de esto, hay antecedente de que al principio cuando se empezaron a producir los biocombustibles en Estados Unidos a partir del maíz, pues hubo una tendencia al alza de ese cultivo. Entonces, si nosotros aprendemos un poco la lección de los Estados Unidos pues, y de Brasil con la caña de azúcar, lo que necesitamos pues, es un marco legal sólido, ¿sí?, que le permita a los inversionistas y a los pequeños y grandes agricultores tener una prioridad primero como el alimento, ¿sí?, específicamente de los alimentos primarios como el azúcar o el maíz, y a partir de eso pues se puede crear un marco robusto para poder generar biocombustibles, ¿no?, una vez que se haya atendido a la demanda. Claro, sería muy importante tener en cuenta ese punto, ¿no? Antes de lanzarnos a la producción de los biocombustibles, siempre tendríamos que estar pensando también en los alimentos para todos los demás. Ahí acotando una cosita, me gustaría mencionar que no solamente existe la biomasa de primera generación, que son los cultivos energéticos, sino también podríamos utilizar la biomasa de segunda generación, que básicamente está relacionada con los residuos agrícolas. Entonces, esos no están involucrados en la cadena alimenticia y que podemos utilizarlos de alguna manera para que a través de un proceso circular, se podría decir, una economía circular, podamos producir biocombustibles a partir de estos residuos. Y justamente la siguiente pregunta iba direccionada hacia allá. ¿Usted cree que Ecuador como país tenga el potencial de generar los biocombustibles de primer y segundo orden? Y yo estoy convencido de que sí. En algunos estudios que se han hecho, pues resulta que el Ecuador es un país rico en potencial agrícola. Por ende, si nosotros utilizamos sea cultivos energéticos o residuos agrícolas, podríamos generar un sistema bioenergético eficiente,
que pueda sustituir parte de la demanda de combustibles que necesitamos actualmente y que básicamente eso nos convertiría en potencia dentro de Latinoamérica para incluso exportación de estos biocombustibles. Sería un gran logro si se llegaría a producir de esa manera los biocombustibles, ¿no? Como última pregunta, usted a través de la Universidad Técnica del Norte ha realizado proyectos o investigaciones relacionadas a los biocombustibles. Sí, hemos estado investigando básicamente a la materia prima como tal. Hemos hecho la caracterización de los cultivos más abundantes en Imbabura, como es de la caña de azúcar, el maíz, el frijol, en distintas locaciones y ver cuáles son las particularidades que tiene cada una de estas en lo que es el residuo como tal, para poder utilizar, como le había mencionado, biomasa de segunda generación para no involucrar la cadena alimentaria, y hemos tenido resultados interesantes en lo que respecta a la fracción de residuo de los cultivos. También hemos hecho pretratamientos para preparar esta biomasa de segunda generación para que pueda ser fermentada, porque necesitamos un proceso previo que se conoce como la delignificación. Tenemos que romper cadenas de lignina para poder llegar a fermentar. También hemos hecho estudios de aula, investigación de aula con los estudiantes, en donde hemos obtenido bioetanol a partir de cáscara de papa, que es otro residuo que nadie utiliza y pues se lo desecha, ¿no? Entonces tenemos también ese estudio. También hemos hecho del Nepal, hemos hecho bioetanol, y hemos hecho biodiesel, por otro lado, a partir del aceite usado, obteniendo unos resultados interesantes. Muchísimas gracias, doctor. Es muy importante seguir investigando y teniendo este tipo de acercamientos a estas alternativas como energía. Así podríamos reducir los efectos del cambio climático, como ya habíamos estado hablando. Entonces, no me queda más que agradecerle por su presencia aquí en el programa, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, Cristian. A continuación, doy paso a mi compañero Mauricio. Muchas gracias, Cristian. Igualmente, un agradecimiento enorme al PhD Juan Carlos. Muy interesante su intervención. Para finalizar, tenemos el segmento ¿Sabías qué? Para esto hemos preparado un video extraído del canal de YouTube AFP Español y espero que sea de su agrado. Adelante. Los biocarburantes o agrocombustibles son combustibles derivados de la biomasa, es decir, de la energía procedente de la materia orgánica, en especial de las plantas. Los biocarburantes de primera generación son el etanol, obtenido principalmente de la caña de azúcar, el maíz, la remolacha y los cereales, el biodiesel a base de aceite extraído de la canola, la soja o el girasol, o el biogás a partir de residuos orgánicos. Los biocombustibles de segunda generación son hechos utilizando materia orgánica, pero no alimenticia, o usando cultivos que crecen en tierras agrícolas de mala calidad. Existen dos técnicas para desarrollarlos: el método bioquímico, con enzimas y una fermentación con levadura, o termoquímico, gasificación para luego regresar al estado líquido. El principal avance en el desarrollo de biocombustibles de tercera generación apunta a las algas, cuyo contenido de aceite es superior que el de la soja o la canola, así como al uso de bacterias u organismos, muchas veces genéticamente modificados. El corazón verde de la U. La solución está en ti. Amigos televidentes, hoy hemos hablado una temática importantísima, ya que tiene que ver cómo el mundo o la sociedad se provee de energía. Hablamos acerca de cómo
es importante buscar energías alternativas para subsanar las necesidades tanto para la industria, para la sociedad y para el hogar. Así que es importante denotar el compromiso que debe tener la comunidad y la humanidad para buscar nuevas fuentes de energía. En la siguiente temática de la semana que viene hablaremos acerca de un tema un poquito complicado, que es la pandemia de la COVID-19. Ambientalmente hablando, ¿esta pandemia ayudó a la naturaleza? ¿Quieres saber más? Pues acompáñenos en la siguiente semana. Mi nombre es Mauricio Rosero. Hasta la próxima. La Universidad Técnica del Norte y la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales presentaron El Corazón Verde de la U.